Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Nos llevas a ser edificadores y capacitadores para los santos, Señor. Te rogamos que derrames tu revelación, que nos abras tu palabra y que podamos seguir aprendiendo de cómo discernir, de cómo comportarnos, de cómo poder ayudar a tu pueblo y con ello descubrir lo verdadero de lo falso. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Para los hermanos que están parados hasta allá atrás, aquí adelante hay algunos asientos libres que dejaron, pueden venir para que se sientan más cómodos y no se queden hasta allá atrás, ¿verdad? Aquí hay lugares. Amén. Muy bien, como usted sabe, este tema empezó hace un buen tiempo y se ha venido platicando, dando una administración para ir viendo las características, las actitudes de los profetas falsos. Han demostrado los hermanos a través de sus intervenciones lo que es ser falso y interesantemente hay algunos profetas dentro de la falsedad que no se hablan mucho de ellos en la Biblia, pero que dejan un bagaje para que podamos acercarnos nosotros y descubrir, porque yo creo que es hermoso la administración cuando nos hablan de la conducta de los profetas verdaderos, ¿verdad? Y todos decimos amén. Pero también tenemos que acercarnos a nosotros esa palabra y darnos cuenta, hermano, que aún no estamos perfectos y que dentro de nosotros pueden haber receptores que en un momento dado, de un día para otro, nos podríamos primero contaminar y sin darnos cuenta terminar siendo falsos. ¿Verdad? El Señor Jesús tuvo a alguien ahí en su discipulado de 12 apóstoles y le dio todas las características para ser verdadero, ¿verdad? Pero ya lo que traía destinado en su interior terminó al final activándolo. Entonces creo yo que tenemos que acercarnos a esto. En la época en la que el profeta, en el libro de Nehemías nos está hablando, nos deja ver, hermano, así como todas las otros textos que se ha hablado de los distintos profetas, que existían básicamente dentro de Judá se daba mucho el que habían profetas verdaderos y profetas falsos. Pero es interesante que los estudiosos describen que todo esto era una característica muy especial de Judá. Y usted sabe que Judá representa la alabanza. En esta época en la que vamos a ver despuesito en los textos en las que se desarrolla en el libro de Nehemías, podemos darnos cuenta que en ese entonces había una escuela de profetas, pero que estaba muy relacionada o era, ¿cómo se diría? Traslapada también con la música. Y la música, pues a quién no le gusta la música, ¿verdad? Todos de alguna manera, más de alguna vez movimos algún pie o alguno de los dedos del pie. Y entonces queda eso ahí y muchos de estos que al final terminaron siendo falsos era porque se descuidaron en eso. Y una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra iglesia, que son apostólicas, la iglesia que pastoreamos es apostólica, es profética, es evangelística, es pastoral, es magistral. También es la administración de la alabanza. La alabanza profetiza para mí. Recuerdo yo que aquella vez que tuvimos el 20, ¿cuánto fue lo de los 20 de noviembre? Que me preguntaron así al azar, así como la invitación de hoy, al azar. Que era un profeta que entró por las redes y yo les dije para mí, perdón, que no era un profeta, no, que era un salmista. Y yo les dije, mire, para mí salmista es todo el que canta y toca.
Pero en ese momento yo no tenía ninguna base para habérselo dicho, de que me tiré al agua. Dije, oh, lo más que puede pasar es que no. Pero me fui a investigar y la palabra salmista no aparece en la Biblia. Aparece la palabra salmos. Pero cuando uno busca así, dice que alguien al que se le ponía como sobrenombre así, dentro de los que estudian la Biblia, nos antecedieron, es aquello que un salmo es palabras que se cantan acompañadas de instrumentos. Entonces dije, yo no estoy tan lejos de lo que respondí. Porque un salmista, porque es que se han estigmatizado eso, ¿va? Entonces un salmista es aquel que, no, todo el que canta, está cantando al Señor, acompañado de música, es un salmista. Y hay hermanos que tocan y cantan, y hay unos que solo cantan y no tocan, pero son salmistas, ¿verdad? Porque, y eso es bueno para nuestras alabanzas, porque todos ellos son salmistas. Pero hay que cuidar también, porque dentro de ese movimiento se infiltra lo profético y se está dando una tendencia, por ejemplo, de que ya no se quiere adorar, no se quiere alabar, sino solo adorar. Y quieren entrar en seco a la habitación secreta y no importa cómo vengan todos contaminados, como decía el apóstol, y hay un proceso atrio para llegar al lugar santo, en el lugar santo para llegar al lugar santísimo. Entonces, en ese entonces había este problema. A mí me tocó platicarle hoy que usted no se lo esperaba. Qué bueno que vino a la escuela profética hoy, hermano. Gracias a los hermanos que están en la escuela profética. La profetisa Noadías. Yo le decía a los hermanos, es un versículo de los miles y miles que hay en la Biblia, habla de esta mujer, hermano. Un versículo. Y dije, hola, Señor, que aparezcan otros por ahí, ¿verdad? Y cuando me puse a estudiar, descubrí que solamente hay dos personajes que se llamaban así. Interesantemente, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Un levita. Que sí se le describe en la Biblia su descendencia. Se dice que era renuevo pero de la mujer no se sabe nada. Entonces, lo primero que yo pensé es, esta mujer usurpó el nombre, porque este es un nombre de hombre. Entonces, característica de los falsos, todo lo usurpan, hasta los nombres. Y esta mujer llegó a tal punto, porque no solo usurpó el nombre, usted va a ver, que se comportaba como le gustaba a algún profeta. Y eso es algo que tenemos que cuidar en la iglesia, que Dios nos usa con nuestra personalidad. Y yo no tengo por qué parecerme a tal profeta, porque como él hace así, yo también. No, usted es usted. Esta mujer no había sido llamada y etcétera, etcétera. Pero lo primero que hizo fue usurpar el nombre. Y usted sabe que el nombre habla de qué? Habla del carácter de una persona. Y entonces la Biblia en Esdras, fíjese qué interesante, en Esdras y en Nehemías solo aparece este nombre. De ahí no hay ningún otro. Dice lo siguiente. Antes de leer Esdras, quería decirle algo. Un comentario que encontré y dice: el que hubieran escuelas interrelacionadas con la música en esa época daba como resultado la aparición de muchísimos profetas falsos, tanto hombres como mujeres, pero eran de una naturaleza no excitables, o sea, no tenían control. Recuérdense que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces, características de un profeta verdadero es que tiene dominio propio. De todos debería de ser, ¿va? Pero como este es profético, yo me enfatizo ahí. Que tienen que tener dominio propio, no porque siento, lo hago y prefiero pedir perdón, pero ¿y si no es de Dios? ¿Y si es una excitación del alma? Y esa era una característica de los falsos, es
que con facilidad sienten, yo creo, yo digo, échenme al gato y los pastores que no llegan a la escuela profética no logran discernir eso, y entonces después están trayéndole carga al apóstol al hacerle las preguntas, ¿cómo discernir a los que llegan acelerados? ¿Verdad? Y entonces se daba mucho eso porque ellos manifestaban un estado de fervor exacerbado. Y entonces les gustaba ir por todos lados, pero iban imitando la palabra de Dios. Y entonces me llamó la atención ese comentario. Entonces miremos Esdras. Mire cómo dice Esdras. Capítulo 8, 33. Biblia Jerusalén tengo yo. Y al cuarto día, la plata, el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados al sacerdote Meremot, hijo de Urías, con quien estaba Eleazar, hijo de Pinjas. Les acompañaban los levitas Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Buni. Pero era un nombre de hombre. Entonces los falsos imitan y se apropian de lo verdadero para ministrarlo, ¿verdad? Ahora, este nombre de Noadías en el hebreo quiere decir convocado de Jehová, o Jehová convoca. Y dice aquí claramente, nombre de un levita israelita y una falsa profetisa. Entonces yo vine y dije, entonces ella no es nombre femenino, porque usted le pondría Pedrita a su hija. Pedro es nombre de varón. Entonces, si ella se llamaba Noadías y era nombre de hombre, ¿qué hizo ella para apropiárselo? Lo usurpó para poder así mostrar su carácter, pero en realidad era una copia, era una falsa. Y ahí sí dice falsa profetisa. También Noadías significa testigo. Entonces, si ella usurpó el nombre, una de las características de los falsos es que son testigos falsos. Sí son testigos. Y deberían ser de allá, pero son falsos. O sea, sí testifican cosas falsas. Incluso por eso mienten en algunas cosas, porque tienen que, mire, los actos proféticos, los falsos, los exageran, hermano. No hay necesidad de mancharle un traje inglés a un hermano con aceite. Si se le puede agarrar un poco de aceite y ponérselo aquí. ¿Por qué le tengo que manchar todo su traje English leather de allá? El Señor hermano, yo me enojaría. Aunque el cuate traiga todos los pergaminos que traiga. Porque yo creo que exagerar no es para el Señor. Mire, el mejor profeta, Jesús, ¿va? Lo mira usted exagerando algo de lo que hace. Es más, hasta se controla. Bienvenidos a los hermanos que acaban de venir. Ahora, lo interesante de esto, es que este hombre, este levita, sí dice la Biblia que era renuevo de alguien. Y qué hermoso lo que el apóstol le explicaba, porque, por ejemplo, en ese texto de Job 17:5, en donde él decía que algunos invitan a sus amigos, más o menos, yo lo que me puse a pensar, eso es cuando los ministros invitan a sus amigos a predicar teniendo renuevos para que prediquen. Eso apúntemelo a mí. Pero digo yo,
tú invita a los que quieres llevar que te ministren, pero cuando tú estés. Si al que llamaron a discernir que no se metan serpientes en la iglesia, no son a tus hijos, es a ti. Entonces tú invita cuando tú estés. Pero como dijo el apóstol, no porque no quieres predicar, sino porque necesitas esa unción que te habilite. Porque si no, hermano, este es el año de los renuevos. Solo te hago una preguntita. ¿Cuántas veces han predicado tus hijos en lo que va del año ya? Y hablo de hijos espirituales. ¿Ya los dejaste? Porque si no, no estamos haciendo nada. Pero es que todavía, hermano, al que no sabe nadar, tírelo a la piscina. Déjelo ahí, solo controle. Tienen que tener 3 salidas. Ya si en la tercera usted mira que ni como Chuchito le hizo, ¿va? Entonces sí agárrenlo del pelo y sáquelo. Pero si no, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo le van a quitar el miedo a uno? Si no lo tiran. Es el año de los renuevos. Entonces hay que aplicarlo. Ok. Fíjese que mire lo que significa el nombre de, aquí dice hijo de Binui. Pues a ver cómo se dirá. Binui. El que me dijo, ¿sabe hebreo? O como lo leo, lo dijo. ¿Va? Entonces, mire hijo de quién era Noadías. El levita. Ahorita estamos hablando del levita, todavía no de la falsa. Significa construido. Y hermano, y esa palabra, su raíz primaria es esta, que es construir. Entonces de esto saco yo algo. Nadie puede construir si no ha sido construido. Ningún profeta, ningún ministro que no es trabajado puede dedicarse a construir. Fácil, ¿ah? Pero de eso viene todo por el mismo precio, decían. Y ahí están todos los nombres, pero interesantemente mire que dice, quiere decir tener hijo. Hacer hijo, porque no es lo mismo hacer hijo que tener hijos. Ahí está hablando de los hijos biológicos, espirituales, y de los hijos que los hacemos hijos de nosotros y que llegan a ser hijos del corazón. Pero siendo hijos, tienen el mismo valor. Yo no estoy de acuerdo con algunos hermanos que dicen que uno tiene que hacer la obra de Dios con los hijos nacidos en casa. Es cierto, así fue Abraham. Pero entre los hijos nacidos en casa estaba Eleazar. ¿Eleazar era hijo de Abraham? ¿Sí o no? Ya lo agarré. Sí, era hijo. Yo no le dije cómo. Yo solo le pregunté, ¿era hijo sí o no? Sí. Él mismo dice, un hijo de mi casa me va a heredar cuando estaba orando. Entonces era su hijo. Entonces era hijo del corazón. Yo sospecho que ahí iba él también a la guerra. Y ya después le vino el de la carne y después le vino el de la promesa. Pero entonces tenemos que, en el año del renuevo, tenemos que ser construidos. Hoy estuvo maravilloso el día, ¿viste? Porque hoy nos construyeron primero. Y ahora nosotros podemos ir a trabajar lo profético allá. Yo le garantizo que todos hoy vamos a predicar de aquí al domingo sobre lo profético. Levante la mano, ¿quién no lo va a hacer? ¿Ya veo? Porque se siente cuando dice esto es para ahorita. Esta es comida para ahorita. ¿Usted cree que es casualidad que el apóstol haya pedido que cambien y que él quería hablar el primer tema? Yo no creo eso. Porque estamos en formación. Yo estoy siendo formado. Y algo medio formado me tocaron que decirle, termina de formar a los deformados. Y entonces entre todos nos formamos. Pero esto no va a parar hasta que el Señor nos perfeccione. Dice que en ese entonces, en la época de Nehemías, las masas eran arrastradas mucho porque creían mucho en aquellos que ofrecían una revelación divina, pero que en realidad el trasfondo era que Tobías y Sanbalat eran unos hombres
que se oponían a la restauración, a la reconstrucción, al renuevo, para actualizarlo, a que uno fuera renovado. Pero no se evidenciaban ellos, sino que utilizaban lo profético. Utilizaban lo profético. Entonces lo profético es bien, bien importante en la iglesia, hermano. ¿Verdad? Lo ideal sería que el ministro, aunque sea pastor, maestro, se mueva en lo profético también. No que le nombren necesariamente profeta también, pero que tenga eso, porque realmente se hace necesario. Ya vio usted todo lo que pasa. Hay una versión dentro de los que estaba leyendo el apóstol que dice, donde no hay profetas, el pueblo se desordena, dice. O sea que el orden en la iglesia llega también por los profetas, hermano. Por lo profético, digámosle aquí, no por los proféticas, porque algunos de los profetas que llegan son buenos, pero desordenados. Ellos también están en formación, ¿va? Hay que entenderlo. Entonces, se siente aludido. Entonces, el otro versículo es el de Nehemías 6. Ahí aparece, hermano, ya esta mujer. Mire dónde aparece. Acuérdate, Dios mío, esta es la oración de Nehemías, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noadías, y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Otra versión dice que trataban de meterme miedo o que trataban de intimidarme. Entonces, todo lo falso, pero en este caso de los profetas falsos, tratan de intimidar, dejan un ambiente de miedo. Y usted sabe que la antítesis del miedo, no, lo dije mal, el miedo es la antítesis, pero entonces les baja el nivel de amor a las iglesias, porque el amor es el que echa fuera el miedo, ¿o no? ¿Va? Y ellos dejan miedo, entonces ¿qué le queda a la iglesia? Se les enfría el amor, hermano. Cuando llegan profetas falsos, la gente pierde el amor por el Señor. Por eso decía el apóstol, los profetas hacen que la gente se consagre. Y parte de la consagración es alcanzar, perfeccionarnos en el amor. ¿O no? Entonces, cuando un falso caracteriza, intimida. Pero yo digo, ¿cómo intimida a un falso? Hermano, si por el primero que empieza es por el pastor. El primero que se siente miedoso es el pastor. Invité al profeta tal y ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te va todos? Yo vengo, ya traigo una unción ahorita. Dios me habló mucho de vos y de la iglesia. Ya el otro, ¿qué me va a decir? Ya le metió miedo. Porque no es un miedo de un verdadero, que uno dice, bueno, este sí me va a decir 2, 3, pero no importa. A que se apropien de tu autoridad. Ese es distinto. Porque nosotros, por eso, cuando usted invite, usted es la autoridad, aunque así llegue un apóstol de renombre o superapóstol. Porque ahora hay de todo tipo, apóstoles con nombre y superapóstoles, ¿va? Megas. Pero usted es la autoridad. Usted es la autoridad. No, le voy a decir como dicen en el jute, no se chive. Si usted es ministro con autoridad, usted es responsable de ellos. Eso es como que alguien llegara a la casa a uno, mira, vos vas a llegar a tu casa a decirle a tu familia que se vaya, yo me voy a traer a la mía aquí. Pues. ¿Qué diría usted? No, pues, perdón, hermano, pero eso no es así, pues. Igual pasa, su casa es su casa. Tigre. Ok. Nehemías estaba haciendo, usted sabe aquí, una obra de reconstrucción, de restauración. Estaba por ser renovado el muro de Jerusalén. Se iba a producir un renuevo en el muro.
para traerlo al año, ¿verdad? Y esto no es más que la figura que nosotros estamos haciendo en la iglesia. Entonces los falsos llegan a eso, a querer estropear con miedo, intimidando, atemorizando a la gente, a los nuestros. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque, hermano, mire, los estudiosos de esta mujer, dicen ellos en un comentario de un diccionario de mujeres de la Biblia que encontré, dicen que esta Noadías se mostraba piadosa, buena gente, pero detrás, en su mensaje era amoroso, digámosle así, pero detrás de ese mensaje iba todo el veneno, y entonces hacía que la gente se quedara rebelde en contra de lo que Nehemías estaba haciendo. Ahora, ¿de quién recibió la orden de Nehemías de hacer esa obra de restauración? De Dios. Entonces ella llegaba y decía, miren, es cierto que va a haber restauración, pero no necesitamos que la haga él. Él quiere hacerla este año porque es orgulloso. Te lo estoy trayendo para nomás decir, hermano, porque no sé, yo lo leí por ahí. Y gracias a Dios Nehemías se paró. Ese Nehemías era tremendo. ¿Qué querrá decir Nehemías? No lo busqué, pero búsqueselo ahí. Porque dice que Nehemías, antes de, ¿cómo? Fíjese usted. Antes de que esta mujer falsa lo empezara a intimidar. Y ella, mire, ella era la líder de este grupo. Porque, ¿por qué dice la profetisa Noadías y de los demás profetas? ¿Por qué no mencionan los profetas? Porque a él le ponen el nombre. Yo digo que esta era la chief de la LTBGMS. Era la líder. Entonces ella tenía un espíritu jezabélico. Porque estoy seguro que a los que manejaba estos profetas ya no tenían cabeza. Ella era su cabeza. ¿O no? Va. Entonces, gracias a Dios, Nehemías dice que antes que esta mujer empezara con eso, había llegado un profeta de Baal. Y Nehemías sacó la espada y dijo, un momento, aquí conmigo no vas a venir a cambiar las órdenes de Dios. Jalar. Nehemías era consolador, pero con carácter. Hay algunos que sí son para consolar, pero no tienen carácter. Y eso tiene que ir. Pide que te den el nombre que tienes, que te lo cambien. Ahora que el apóstol estaba platicando algunas cosas ahí, me acordé yo que fui a ver una película. No sé si usted va a ver películas. No sé. Y yo voy a ver de caricaturas, Tom y Jerry, todas esas. No. Fui a ver una, la era del hielo, no sé cuánto, en donde aparece una comadreja llamada Bok. Ya somos dos. Estamos bien. Ya el resto, déjalos ahí en su religión. Pero me llamó la atención que cuando él está explicando ese monstruo que es el que los ataca, le dice el nombre, le dice Rosendo. Entonces cuando él dijo Rosendo, yo tengo un hermano que se llama Rosendo, dije yo, allá le voy a cambiar ese nombre. Y empecé a orar. Y un día me agarró el Señor, porque sí me agarra a veces. Y llegué y le cambié el nombre. Y su segundo nombre era Isaías. Y ese le puso el Señor. Porque él todo el mundo lo conocía por Rosendo, pero después de Salica todos sentían, lo miraban con cara de cocodrilo, hermano. Entonces el nombre tiene mucho que ver. Mucho cuidado. Este es un año que nosotros vamos a habilitar cambio de nombres a algunos. Pero no lo voy a hacer almáticamente. Pero si Dios se lo pone, tírese al agua. Vamos. Dios me dijo que ya no te amas Chespirito Tres Patines. Si no te vas a llamar
5 estrellas. Amén. Eso es parte de cambiar lo que, porque hermano, lo proféticamente falso se ha movido, como decía el apóstol, de que nosotros íbamos a nacer. Si Dios ya nos había escogido, ¿usted cree que el diablo no sabía? Y desde ahí nos empezaron a tirar cosas. Desde el engendramiento. Oh, fíjese qué interesante esto. Yo ahora que he estado ministrando en la iglesia, he sido un poquito atrevido viviéndome a ministrar, así como dice la palabra, el Espíritu puede llegar a donde sea. Hace como unos 3 años se curó un estudio en la famosa memoria de los padres que se transmite a los hijos cuando se coinciden. Estoy aquí porque aquí está el maestro Julio y entonces aquel le saca más punta y me pasa a chiva, ¿verdad? Y ya se amplía el tema. Entonces, eran 72 horas antes de lo que el papá había hecho 72 horas antes de engendrar y de lo que la mamá había hecho 72 horas antes de engendrar. Entonces, cuando engendraban al hijo, el hijo traía 72 horas de memoria del padre y de la madre. Y yo dije, ay, hasta ahí no me han llevado. ¿Qué habrá hecho mi viejito? Dije yo. ¿Dónde andaba, va? Pero acaba de salir uno ya vuelto a hacer, digámosle así, y dicen que no son 72 horas. Que los estudios nuevos y todo, y la ampliación que se dé, usted sabe, todos esos científicos, esos de logía, ¿va? Tecnología nada más, no tecno de hijos de Dios, que son 6 días. 6 meses. Entonces imaginen lo que nos tenemos que ministrar nosotros. 6 meses antes de lo que andaba haciendo my father, dijo alguien. ¿Y my mother? ¿Qué me voy a acordar? Si apenas me acuerdo de mis 6, 9 meses. ¿Alguien se acuerda de sus 9 meses dentro de? Y a Jeremías le dijeron que conocían sus días y todo. Imagínense qué administración profética la que tenemos que dar nosotros, los verdaderos. Los verdaderos, imagínense qué administración profética le tenemos que dar a la gente por el Espíritu. Pedirle al Espíritu Santo que vaya hasta allá y que vaya a romper. 6 meses antes, hermano. Y no convertidos. Yo no sé si ustedes ya eran convertidos, pero los míos no. Imagínense lo que puede activar un profeta falso, si eso es así. Ok, entonces dice aquí que esta era una mujer asá. Vamos a ver otro, ¿dónde estoy? Quiero ver aquí. Mire cómo dice esta versión traducida del inglés. Siempre en Nehemías 6:14, porque ahí no nos vamos a, no sé cómo, ¿dónde está el tiempo? Ahí está. Esto lo traduje yo. No, me lo tradujeron. Yo solo de iglesia decir yes. Esa es una, sí, es la messenger. ¿Cómo dijiste? Message. Así como dice acá. Mire cómo dice esta. ¡Oh, Dios mío! No permitas que Tobías y Sanbalat se lleven bien con todas sus travesuras que han hecho. Y lo mismo ocurre con la profetisa Noadías y los otros profetas que han estado socavando, han estado tratando de socavar mi confianza. Entonces, ¿qué es lo que quieren los falsos profetas? Socavar, pero ¿qué es confianza? Fe. Si la fe es la que nos hace estar confiados en el Señor, ¿o no? Cuando yo estoy lleno de fe, me convierto en fiel. Y cuando soy fiel, estoy confiando, entonces tengo reposo. Entonces me va a ser fácil vivir el año del renuevo. Entonces, ¿qué quieren hacer los falsos? Socavar tu fe. Y la Biblia nos dice en los Salmos, confía en el Señor tu Dios. Todos tus sendas, tus caminos. Confía en el Señor. Pon tus pensamientos, pon las intenciones de tu corazón.
confía en Dios. Y entonces nos van a dejar un ambiente de desconfianza. Y entonces se produce lo que decía el apóstol. Aquellos que están cerca de nosotros ya saben que tenemos pies de barro, pero ahí están. No, pero yo sé que Dios lo usa. De repente llega un falso y le quita eso. Y entonces, esa es la palabra, lo potencializa. Entonces, yo sé que lo tiene, pero ya me cayó mal que lo tenga. Como que fuera el Espíritu Santo, hermano. Debería de haber más estudio de pastores para que él fuera y ahí lo ajustaran. Pues no. Lo falso, todo lo falso, lo que hace es potencializar lo que él mismo, lo que esos espíritus ya pusieron. Si a usted lo sacaron del miedo y llega un profeta falso, ¿qué va a hacer? Habilitarle el miedo. Y usted sabe que en nuestras iglesias hay muchísima gente que por miedo no se deja usar. Es que como él lo dijo, no, yo mejor así estoy bien. Le habilitaron el miedo. Y eso hay que quitarlo. No, si esto es por fe y por amor. Esta mujer socavaba. Usted va apuntando que yo encontré otras características de ella. Dice que debido a que ella usurpó el nombre y se quiso apropiar de ese nombre para mostrar ese carácter y para decir, miren, mi nombre dice que yo soy convocada por el Señor. Entonces yo vengo de parte de Dios. La hacía una mujer peligrosa, hermano. Por supuesto que ese espíritu no solo está en las mujeres, no las va a estigmatizar, ¿va? Bien decía yo que esa hermanita, su carácter se miraba que era fuerte. Yo digo que a lo mejor ella tenía el mismo. No, porque lo puede tener un hombre. Mire, Jezabel tenía carácter fuerte, ¿sí o no? Fuertísimo, dirían alguna edad. ¿Y usted cree que su esposo, ¿cómo se llama el esposo? Acab, no tenía el mismo espíritu de ella? Sí, pero solo que en la otra versión. Él era el sujeto, digamos así. El equivalente masculino, digamos. Entonces ese tipo de espíritu se mueve en hombres y mujeres. Yo lo digo porque ya conozco, ¿verdad? Entonces no va a ser que yo por eso a las hermanas, cuando predican, las discierno más, sí, a los hombres los discierno, no digamos a las mujeres. ¿Cómo no? En Cristo Jesús ya no hay. Va pues. Ok, entonces Noadías se oponía fuertemente a todo lo que era restaurar a alguien. En este año del renuevo, póngale atención a aquellos que se le van a oponer a que usted levante, a aquellos que tal vez nos hicieron y van a llegar, porque está profetizado que nos íbamos a sorprender. Entonces va a haber gente que le va a decir, no, dígale que lo perdona y todo, pero mándelo lejos, hombre. Y si Dios lo llevó a la casa, porque ¿dónde restauran a los renuevos? Tienen que estar en la casa donde fueron cortados o de donde se alejaron al mundo. Ahí está la figura del hijo pródigo, ¿verdad? ¿Dónde fue restaurado ese tronco cortado? En la casa, con paternidad, con siervos especializados para lo que tenían que hacer. Porque cuando el renuevo llegó todo hecho pedazos, habló con su padre. O sea, que no entró por atrás y dijo y mandó a un siervo, háblale a mi papá y que ya estoy aquí. No, fue con su papá. Le habló. Dice, hay una versión, creo que es, no sé si es la amplificada en inglés, que dice en ese texto, el papá ni le estaba poniendo atención a lo que le estaba diciendo, sino estaba haciendo señas, llamando a los siervos para que lo atendieran. Entonces tienen que haber en casa, en el año del renuevo, siervos especializados, unos en zapatos,
otros en colocar anillo familiar, otros en quitar la ropa vieja de la pocilga con pestilencia, incluso desnudarlo y dejarlo en cloro. Llegó negro y dejarlo como Michael Jackson, medio negro, medio blanco. Y mientras tanto los especialistas armando la fiesta, hermano, especialistas. Y otros cocinando. La dije yo, ¿por qué todo eso? Porque ellos no sabían por qué los estaban especializando. Pero el padre sí sabía que un día iba a regresar su renuevo. ¿O no? Entonces, porque hermano, perdónenme, ¿sabe por qué le digo? Que él sí sabía que su hijo un día iba a regresar. Porque engordó una becerra y esa no engorda de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo? Y dice una versión, creo que es esa. La mejor becerra engordada con grano de trigo. O sea que esa becerra no fue engordado con cualquier cosa. Con grano de trigo. Con razón, hermano, solo lo vio de lejos y dijo, se cumplió mi promesa. No se preocupó del olor ni nada, pero denle un aplauso fuerte. Los falsos no lo ven así, los falsos lo ven así. Lo va a recibir. Pues vaya, déjenme ponerle un nylon en lo que lo abraza, porque se va a contaminar. Así son los opositores, ¿va? Pero a veces no están afuera, están adentro. Ya se metieron. Había un hermano ahí con renuevo de amargura. Porque en el año del renuevo, lo primero que nos tiene que quitar, creo yo, es el renuevo de amargura. Le dan de la mano el que considera que no tiene nada de amargura, por favor. No podemos decirlo, hermano. Si todos tuvimos más de algún rato colorado en nuestra formación de infante, con esos 6 meses que le dije, usted no sabe si su papá andaba con el machete desenvainado en Tiquizate. ¿Ah? Entonces hay que sacar eso para que entonces venga lo otro. Entonces en la casa no pueden haber renuevos amargos, hombre. Eso se lo digo por si no me toca en el retiro de verano. De una vez. Dicen los comentaristas que esta mujer le gustaba hablar, pero hablaba de su propia imaginación. Porque usted sabe que los profetas verdaderos, la inspiración de la palabra profética, es que Dios les dice. Y no hay necesidad incluso de decir, así dice el Señor, sino decir la profecía. Pero como nos gustan las muletas, es más fácil como decir, así dice el Señor, para que los hermanos sepan que Dios me lo está diciendo. Pero ahí no se puede discernir, ¿o sí? Si ella también hablaba de su imaginación, ella pudo haber dicho, así dice el Señor. Por eso el Señor sí penaliza eso. Cuando dice, estos hablaron y dijeron que yo decía, yo no dije nada. Entonces, no se confunda con que el énfasis es así dice el Señor. Hasta ahí páselo por alto. Cuando empiece la profecía, tigre. Porque habla de su imaginación. Y déjeme decirle que los profetas verdaderos, aunque son inspirados por Dios, aún cuando profetizan, brota lo que tienen de su carácter. Porque estamos en formación, químicamente puros no estamos. Entonces, si uno viene un cachito molesto, puede ser que uno le entre. Y era una profecía de amor. Aquí creo que lo puse, bueno, no sé si lo puse o no, pero vamos a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya, 5 para empezar a ministrar. No ministro. Dice que también esta era la líder de los falsos. Ok, corramos un poquito. Mire esta versión.
versión contemporánea en inglés. Yo ya se la traduje para que usted no se la complique. Luego le pedí a Dios que castigara a Tobías y a Sanbalat por lo que habían hecho. Y oré para que Dios castigara. A algunos les gustaría eso, ¿va? A la profetisa Noadías y a los otros profetas, quienes juntos con ella, ella era la líder, trataron de asustarme. Pero esa palabra aquí, asustarme en inglés, ahí se la puse, la logra ver. Dice que ¿cómo se dice? No, mejor decirlo vos, porque a mí puedo decir yo otra cosa. Frighten. Se le quedó, ¿ah? Para eso tengo aquellos estudiando inglés y todo, si no, uno tiene que ayudarse de los hermanos, de todo lo va a tener uno, no. Mire que asustarme, esa palabra que dijo aquel, hacer a alguien asustado o ansioso. Mire, hermano, cuando un ministro falso llega, en este caso profeta, pero cualquiera que sea falso, lo primero, otra de las cosas primarias, ¿verdad?, que va a provocar en la iglesia es que los deja ansiosos, no los deja con paz. Va y deja más ansioso al pastor. Lástima que no me acuerdo cómo le dijo un doctor a mi esposa. Le dijo, ¿usted es ansiosa? Le dijo. Pues mi esposa se quedó pensando, ¿va? Dije, ¿cómo no me preguntó a mí? Yo digo, sí. Que uno la conoce, pero era con él el asunto yo. Entonces le dijo, mire, usted es de las que dice, por favor, fulana, me barres aquí, por favor, y me dejas bien limpio. Y se va. Y al rato regresa otra vez a ver si ya lo hicieron. O si no lo han hecho, lo hace usted. Usted es ansioso. Pastores, ¿son ansiosos? Hay que quitarse ese receptor. Porque llega un falso y nos deja más. Peor si la profecía fue, ¡expándete! ¡No seas conformista! ¡Híjole! Y usted, entonces me compro un templo de 20 cuadras. Con 5 niveles. Y lo voy a hacer allá en la Plaza de la Loba. Nunca se lo van a autorizar. ¿Sabe cuál es la Plaza de la Loba, va? La MUNI. Si no nos autorizan estos que tenemos 25 años de estar donde mismo, hermano. Ministración de un falso. Ansiedad. Se quedan cantando ansiedad de tenerte. Esas son los boleros del apóstol Byron. En lugar de paz, cuán dulce paz. Porque los que fuimos escogidos por Él, los que le recibieron y creyeron en Él, estoy hablando de Jesús, Él les dijo, les dejo mi paz. Entonces se vuelven portadores de paz. Miren, lo primero que van a necesitar los renuevos este año es que cuando lleguen nosotros ministrémosles paz. Porque llegan así, sin fe, sin esperanza, hasta de goma. Ya es usted. Jamaica caliente y paz. Para aquietarlos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando nos pase? Y aunque no nos haya pasado, observemos y ministremos. Es hacer lo que Nehemías hizo. Nehemías, hermano, le pidió a Dios fortaleza. Le pidió a Dios que lo llenara de su fortaleza. ¿Usted sabe cuál es la fortaleza de Dios? El gozo. El gozo. Uno de los primeros frutos de los renuevos es el gozo. ¿Sí o no? ¿Está? Si no hacemos lo que hacemos con gozo, si usted no da el gasto con gozo, si usted no paga el alquiler con gozo, si usted no recibe lo que recibe con gozo, hay problemas. Pero si lo recibe con gozo, usted está
quitando receptores de miedo, de asustado, de ansioso. Jeremías lo hizo. ¿Ya se subieron, va? No. Ahorita me van a poner ansioso. Trataron de asustarme, pero como Nehemías, no cederé. Así. Empecé a ministrar porque los profetas ministramos con música. Para todo hay excusa, ¿va? Mire cómo dice este texto. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán sus manos, las manos con lo que hacen la obra, y no la van a poder terminar. El apóstol dijo claramente lo que nos ministró al final. ¡Ánimo! Recibe gozo. Recibe fuerzas. Aunque no veas que todo lo que te mandaron a hacer esté terminado, si es de Dios, lo vas a terminar. Si tú ansiosamente empezaste a hacer cosas, párate. Retrocede, pídele al Señor que te guíe y empieza de nuevo. Porque si no, no tienes paz. Y eres candidato para que un falso llegue a alterarte los nervios. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Hay un corito que yo se lo oí a un grupo, no sé si los hermanos lo cantan o no, pero no se los voy a pedir, no tengan pena. Que decía, quiero ser tus manos, quiero ser tus pies, quiero que me uses para luz llevar, a los más perdidos quiero alcanzar, y con tu amor, poderlos restaurar. Ya vio que todo con gozo es más fácil de hacerlo. ¡Ja, hermano! ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano, pastor, que estás ansioso, busca la paz de Dios. Y hace esta oración de Jeremías. Señor, dame fuerzas, dame tu fortaleza, que todo se haga con gozo. Que las noticias no me bloqueen, que las noticias me hagan más fuertes. Por eso decía, en tu debilidad, en mi debilidad, tú te harás fuerte. Eso lo decía Pablo. Entonces, Señor, uno a veces, mire, hay un comentario aquí que dicen, en las iglesias hay mucha gente con un alma excitada y que cuando llega una administración de un falso, los acelera y lo primero que hacen es detener el progreso de lo que el pastor quiere hacer. Ponle atención a aquella gente que se te opone a proyectos. Ellos tienen ese espíritu que tenía Noadías. Los profetas y las profetisas verdaderos deben de estar sometidos a Dios y someter su temperamento natural a Dios, a efecto de que la formación, ya sea voluntaria o personal, esté ministrada por el Espíritu Santo y no dejarnos llevar por emoción. Porque es fácil, hermano, aquí es fácil emocionarse. Es fácil emocionarse. Cuando hay unción es rico, pero a veces no hay unción. Entonces se jala por la excitación y la emoción y la gente se para y dice amén. ¿Quién dice que por eso lo que se está diciendo es verdadero? ¡Qué tremendo! ¿Eso lo hace que usted está diciendo la verdad? No. Tal vez nos está durmiendo un maestro, pero está diciendo la verdad. Si es que no nos movemos por lo que ellos digan. Si usted tiene convicción de lo que está diciendo, no necesita que le respondan. No.
¿Cuánto me queda? 5 minutos. Y entonces, hermano, tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Déjeme decirle, se oye fácil decir, hay que discernir lo falso de lo verdadero. Tenga cuidado cuando llegue. Sí, yo sé que se oye bonito y decimos amén. Pero ya en el campo, el discernimiento no siempre se tiene. Pero como dice el apóstol, siempre llega. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedirlo. Señor, dame discernimiento. Porque si lo tratamos de hacer a nuestra manera, podemos echar a perder lo verdadero, que no nos gustó, pero que sí era verdadero. Y darle vía a lo falso, que sí nos gustó. Sigan tocando. Todavía me falta, ¿va? Gloria a Dios. Vos seguís tocando. Porque, hermano, los falsos nunca llegan con la personalidad que en realidad son. Siempre aparentan ser lo que no son. Eso lo dice la Biblia. Lobos con toda la apariencia de ovejas. Y cuesta, entre ovejas, discernir ovejas. Si la vestidura es de ovejas, ese es como en tu luz veremos la luz. Porque al diablo le dejaron una vestidura de luz. No se la quitó Jesús cuando lo vino a rescatar las vestiduras que le habían dado. No se las quitó, le dejó la de luz. Y se metió entre los de la luz. ¿Cómo discernimos eso? Solo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos van a llegar. El apóstol habló de Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 4. ¿Sí? Y entonces yo leí más abajo qué pasaba ahí. Pero aunque haya alguien que ya tal vez haya perdido la visión por X, Y y Z, tiene todavía el oído, porque con el oído también se discierne quién es. Pero lo más interesante es que Dios, si uno es un verdadero ministro llamado por Dios con todas las credenciales que nos pide la Biblia, aunque hayamos perdido algunas funciones, Dios siempre nos va a respaldar, como lo hizo con este hombre. Pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultar acerca de su hijo, que estaba enfermo. También le hizo saber lo que debía responder y le advirtió: te va a llegar disfrazada. Características de los falsos, en este caso de Noadías: disfraz. El 14 de febrero se manifestó lo falso en un montón de lados. No hablemos de aquellos. Aquí en Guate. El 31 de octubre, Tigre, no para pelar, solo para discernir. No se van a vestir de calacas, pero sí se visten de héroes. La Mujer Maravilla. El pastor llega de Superman con el canzoncillo al revés, hermano. Porque hay que quitarles ese concepto, pero les ponen otro. No están haciendo nada, hermano. Esa es costumbre de, como dijo el apóstol, de Oriente. De Oriente. Ok. Entonces miren lo que pasó. Y como Ahías oyó el sonido de sus pies. Miren la forma de discernir. Oyó o sea que uno aprende hasta ver cómo camina el verdadero y cómo camina el falso. Si no, por algo dice que la postura habla, ¿va? Que a mujer encorvada. ¿Qué? Va. ¿Qué hicieron? Pero el que se mantiene así hasta se empina. Cuando oyó el sonido de los pies cuando estaba entrando por la puerta, dijo: entra mujer de Jeroboam. ¿Por qué finges ser otra?
La gran puchicera, ¿no? Ese sí, como dijo el apóstol, al hueso. Pero yo soy enviado a ti. Porque este hombre era profeta y se acuerda, ¿va? Que no miraba bien, pero que sí oía bien y tenía revelación. Entonces recibía hasta lo que tenía que decir, hermano, con revelación dura. A veces hay que confiar más de un profeta con revelación que te habla fuerte. Y así, sin, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua y en la cabeza. Que alguien que te pastelea, que te dice, este no es azúcar, este es Splendal. Es lo mismo, sos diabético, ninguna de las dos. Entonces, arma efectiva para derrotar a los falsos, orar. Ora y dile, Señor, necesito discernimiento, necesito tu fortaleza para que aunque vengan a decirme lo contrario, si tú me lo dijiste, aquí me paro yo. Y no me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha. Hay otras cosas, pero gloria a Dios. Póngase de pie un momentito, vamos a orar. Porque necesitamos todos, hermanos pastores, pidámosle a Dios discernimiento. Dios puede mostrar, pero también nos anticipa con su discernimiento. Padre, en el nombre de Jesús, somos tus siervos, Señor, somos tus renuevos, para siendo nosotros un renuevo que florece, que da frutos, poder ayudar a los renuevos que nos has dado a ministrar. Padre, fortalece nuestras manos. Pídele ahí, Padre, fortalece mis manos. Que las circunstancias externas, que la oposición, que el tiempo, que la tardancia de algunas cosas no me desanimen. Que aún las palabras, porque hay palabras que dicen de ti que nunca te las llegan a decir a ti, pero que se quedan en el ambiente provocando tardanza. Por eso le dijeron a Daniel por qué se había tardado la respuesta. Dile, Señor, revélame tu obra, revélame cómo voy en tu obra, qué he dejado de hacer, qué tengo que hacer. Pero también muéstrame a discernir lo verdadero de lo falso. Aún dentro de los míos, Señor. Aún dentro de aquellos hermanos que has desarrollado en lo profético. No confiarme, sino ser ese atalaya que debo ser. Para vigilar el estado de tu campo, de tu iglesia, de tu huerto. En el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo. Ministranos a nosotros tus ministros. Por el Espíritu Santo, 6 meses antes de nuestro engendramiento, quitando aquella memoria de lo desagradable, de lo que no venía de ti, tanto del lado materno como del lado paterno, para que nosotros podamos ir fluyendo aún más, para que nuestro ministerio fluya en lo profético y podamos habilitar a los nuestros en lo profético, para que ellos por el Espíritu Santo puedan fluir y no basados en su carácter o en sus exigencias personales. En el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas que van a ser entregados. Los bendecimos que reciban los beneficios de la obediencia, de la revelación y del amor al diezmar y ofrendar tus siervos. Multiplícalos y que todos esos beneficios vengan sobre nosotros. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.